señor Sánchez sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Al menos desde hacía más de 3 años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla. Sí, hombre, yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? Nosotros no teníamos información del caso judicial porque estaba bajo secreto y cuando tuvimos información colaboramos con la justicia. Y ahora pretenden hacernos creer que todo esto lo ideó un simple asesor y que todos esos contratos cerrados con varios ministerios del PSOE, con 2 gobiernos autonómicos del PSOE, no tienen nada que ver con el PSOE. El señor Sánchez conocía todo. Hace 2 años cesó al señor Ábalos precisamente por eso y lejos de poner los hechos en conocimiento de la justicia, se cayó. Es evidente que el señor Ábalos se tenía que haber ido, pero con eso no basta. El Partido Socialista está intentando contar que con el chivo expiatorio de Ábalos es suficiente y desde nuestro punto de vista eso no es así. Es necesario que se investigue hasta el final y sobre todo que se repare el daño, que devuelvan hasta el último euro que se ha robado. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. ¿Qué tal? Buenas noches. El caso Koldo ha sido protagonista en la sesión de control al Gobierno. Los últimos acontecimientos han vuelto a traer al Congreso la sombra de la corrupción política. Los populares exigen la comparecencia urgente de Bolaños y de Óscar Puente para explicar la responsabilidad del Gobierno en este caso. El Partido Socialista tendrá ahora que defender su inocencia de esta trama. Tras el desafío de José Luis Ábalos de no renunciar a su escaño, hoy no ha estado en el Congreso, pero ha sido protagonista sin estarlo. Y vamos a seguir hablando de él porque pese a las presiones del Partido Socialista, Ábalos no va a dejar su acta de diputado en el Congreso, aunque ya no luzca el escudo del PSOE. Quedarse como diputado le va a permitir mantener un sueldo, si bien no será tan alto como antes, y no porque cambie del Grupo Socialista al Grupo Mixto, que lo vamos a ver ahora, sino porque todos los diputados cobran lo mismo, sino porque ya no va a presidir la Comisión de Interior, un cargo del que sí dimitía ayer después de la exigencia del PSOE de dejar su acta. Por lo tanto, mantendrá el sueldo de diputado raso, que son estos 3.142 euros al mes, y también las ayudas de los diputados de fuera de Madrid. Ábalos fue elegido, recordamos, por Valencia, que son 2.081 euros. Por tanto, a partir de ahora, Ábalos cobrará como diputado del Grupo Mixto un total, aquí lo vemos, de 5.160 euros mensuales. Por lo tanto, tendrá además una asignación del Grupo Mixto, mantiene el aforamiento, tiene despacho dentro del Grupo Mixto y el tiempo de intervención tendrá que ser repartido. El que fuera el hombre fuerte del sanchismo y uno de sus ministros con más peso queda relegado ahora al totum revolutum, donde caen los que no llegan al mínimo de representación o bien deciden ir por libre sin la disciplina del partido. De ser uno de los integrantes de la bancada socialista, pues va a pasar cuando se presente a integrarse en el Grupo Mixto del Congreso, donde se va a unir a los 4 diputados de Podemos, aquí los estamos viendo, al de UPN, el BNG y también de Coalición Canaria. Bueno, pues a pesar de haberse trasladado del banquillo, desde el Gobierno se espera que siga manteniendo la disciplina de voto o que siga compartiendo el proyecto político del Partido Socialista. Vamos, que confían en que no retire su voto, por ejemplo, para la ley de amnistía. Creemos que toca responsabilidad política. Y en ese sentido, el señor Ábalos, el partido le ha exigido que entregara el acta de diputado. Él ha considerado que no tiene que hacerlo. E insisto en que yo lo lamento, que las cosas se hayan transcurrido de esta manera. Pero dicho esto, también le digo que no tengo ninguna duda que el señor Ábalos, en este caso desde el Grupo Mixto, va a apoyar todas las iniciativas del Gobierno. Una cuestión es que no se comparta la decisión de la Comisión Federal y otra parte es que no se comparta el proyecto político, y no tengo dudas de que el señor Ábalos lo comparte.
Veremos finalmente qué es lo que pasa. Y hoy hemos conocido otro punto de vista sobre la amnistía a las residencias de mayores aquí en nuestra comunidad. Hoy Comisiones Obreras ha defendido un nuevo modelo de trabajo en políticas sanitarias y sociales que incluya la actividad asistencial puramente sanitaria en los servicios de carácter social que hasta ahora han ido de forma separada, pensando en una población cada vez más envejecida que lo será más en la próxima década. Hoy el adjunto a Secretaría Confederal de Políticas Públicas del sindicato, Agustín Reollo, ha criticado además la amnistía otorgada a las residencias en La Rioja, que van en contra de las recomendaciones de Europa y también de la OMS. Lo peligroso, dice, es que otras comunidades copien este modelo. Escuchen. Si hay problemas con gerocultoras, con ayuda a domicilio, con teleasistencia, lo más probable que esté ocurriendo es que las condiciones de trabajo sean tan malas como para que la gente no quiera adaptarse a ello. Sería peligroso también que esta actuación que se está tratando de imponer en La Rioja fuera para el resto de las comunidades. Parece que va en contra del concepto de lo que se pretende y de las recomendaciones, insisto, a nivel europeo y a nivel mundial, porque la OMS también está provocando que sean estas vías. Bueno, y ayer conocíamos novedades de los comedores escolares. El Gobierno anunciaba y confirmaba que el próximo mes de marzo habrá un nuevo contrato de gestión de estos comedores en los centros públicos de la región. Una medida que podría haber estado acelerada por un informe de FAPA donde aseguran que ahora el mismo servicio de los comedores es peor que antes de Ser Unión, con comida procesada, con grandes espinas, con plásticos e incluso con pelos que se han llegado a encontrar en los menús infantiles. El Gobierno asegura que con los nuevos contratos se asegura la calidad del servicio y recordaba además la ampliación de esas becas para familias vulnerables para que puedan hacer frente a la subida de los costes de este servicio. Por el momento no nos consta ningún tipo de incidencia o queja directamente derivada por parte de los usuarios del servicio. El incremento o la mejora de la calidad de este servicio ha ido acompañada de un incremento de casi 600.000 euros del importe de las becas para ayudar a las familias más vulnerables a poder atender el servicio de comedor escolar para sus hijos e hijas. Por tanto, hemos aplicado una mejora verdaderamente constatable en la prestación del servicio que se realizaba. Pero esto no es suficiente. Vamos a continuar en ello. Para el mes de marzo tendremos ya adjudicado el nuevo contrato con los nuevos pliegos elaborados, quiero recordar, además de la mano de FAPA, que terminará de estabilizar este nuevo servicio. Bueno, y precisamente esta semana el Partido Socialista hablaba también de los problemas que hay en los menús escolares y criticaba que el aumento de los precios de los menús ha hecho que familias que no pueden acceder a esas becas tengan que renunciar a este servicio. Por lo tanto, la cuantía de las becas es insuficiente, han dicho. Es verdad que todas las familias riojanas que hacían uso del comedor escolar y que no contaban con beca han tenido que hacer frente a ese incremento, que es importante, de 2 euros prácticamente por menor y día. De hecho, hay familias para las que esto ha supuesto, bueno, pues un importante quebranto en sus economías y que, a pesar de necesitar ese servicio de comedor, bueno, pues han tenido que renunciar a él. Bueno, pues de todos estos asuntos vamos a hablar en unos minutos, lo vamos a hacer con ellos, con los portavoces parlamentarios. Esta noche nos acompañan Cristina Maiso por el Partido Popular, Sara Orradre por el Partido Socialista, Ángel Alda por Vox y Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. Estarán con nosotros en unos minutos, no se muevan, hasta ahora. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Al menos desde hacía más de 3 años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Nosotros llegamos al gobierno
para desterrar la corrupción de la política. Y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla. Sí, hombre, yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? Nosotros no teníamos información del caso judicial porque estaba bajo secreto. Y cuando tuvimos información, colaboramos con la justicia. Y ahora pretenden hacernos creer que todo esto lo ideó un simple asesor y que todos esos contratos cerrados con varios ministerios del PSOE, con 2 gobiernos autonómicos del PSOE, no tienen nada que ver con el PSOE. El señor Sánchez conocía todo. Hace 2 años cesó al señor Ábalos precisamente por eso y lejos de poner los hechos en conocimiento de la justicia, se cayó. Es evidente que el señor Ábalos se tenía que haber ido, pero con eso no basta. El Partido Socialista está intentando contar que con el chivo expiatorio de Ábalos es suficiente y desde nuestro punto de vista eso no es así. Es necesario que se investigue hasta el final y sobre todo que se repare el daño, que devuelvan hasta el último euro que se ha robado. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Bueno, pues vamos a saludar cuando son ya las 9 y 10 minutos a Cristina Maiso. Muy buenas noches. Buenas noches. Ángel Alda, ¿qué tal? Buenas noches. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Sara Radre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primera opinión sobre este caso. Algunos miembros del Partido Socialista dicen que es más ruido que otra cosa y otros dicen que no, que es algo muy serio y que hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Empiezo por ti, Sara. Sí, bueno, sea lo que sea, al mínimo indicio, claro que hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Nosotros somos los primeros que consideramos que este tipo de actitudes, además en un momento especialmente sensible como fue el de la pandemia, pues tienen que ser perseguidos hasta las últimas consecuencias ante el más mínimo indicio y tener el máximo celo posible en la depuración de responsabilidades. O sea, yo estoy completamente de acuerdo ante el más mínimo indicio. Después, pues se demostrará si ha sido más ruido que otra cosa. Sí que hay un interés también por generar ruido, eso es evidente, al hilo de todo lo que viene ocurriendo, pero si vamos al fondo más que a la forma, pues entendemos que sí, que es tiempo de ante la más mínima sospecha, de puras responsabilidades. Y por eso el Partido Socialista ha actuado con la celeridad que lo ha hecho, ¿no? Poniendo sobre la mesa lo primero, bueno, pues esa petición a Ábalos de que abandone el acta de diputado por sí, en su momento, pese a que no está acusado judicialmente absolutamente de nada, no se le investiga por ningún delito penal, pero bueno, es cierto que él ocupaba un cargo de enorme responsabilidad cuando al parecer se produjeron estos hechos y que una de las personas de su máxima confianza parece ser que está involucrado, podría estar involucrado presuntamente en esto. Bueno, pues ante esa posibilidad, pues lo que tiene que hacer el señor Ábalos es marcharse. Eso es lo que ha entendido el partido, eso es lo que se le ha pedido y el señor Ábalos, bueno, pues también dentro de su derecho, que lo tiene, pues ha decidido no marcharse y por lo tanto, bueno, pues sí se le ha suspendido de militancia y yo creo que aquí la clave está entre la celeridad con la que actúan unos y la no celeridad, digamos, o la inacción directamente que puedan tener otros. Ahí está clara la diferencia. El Partido Socialista en el Congreso quiere hacer una comisión de investigación que depure o que saque a la luz todo lo que tenga que ver con responsabilidades, ya sea en este caso o en otros muchos que pudieran derivarse de la gestión administrativa de la pandemia durante los años que se produjo y en los que se tuvieron que contratar diferentes servicios, como todo el mundo sabemos, pero no únicamente este caso, sino todos los casos que puedan de alguna manera estar o sobre los que pueda planear de alguna manera la sombra de la duda. Por lo tanto, yo creo que sí que es verdad que se está haciendo más ruido por una parte, pero siempre, y como ocurre siempre, con un objetivo de enfangar un poco, ¿no?, lo que es el terreno político, y es así. Y dentro de lo que tiene que ver con los hechos en sí, que tendrán que ser investigados y depuradas las correspondientes responsabilidades, el Partido Socialista siempre a disposición de la justicia y trabajando precisamente por la justicia. Se va a saber más cosas, se están sabiendo ya
distintas cosas, ¿no? Como por ejemplo que el comisionista que se llevó esos 5,5 millones tenía pase especial, dicen en el Ministerio, o sea, se van diciendo cosas que van a ir cambiando a lo largo de los días, ¿no? No sé, el partido, hemos visto el Partido Popular. Bueno, yo creo que estamos ante un caso en el que a mí me hubiera gustado que nunca hubiéramos tenido que hablar en esta tertulia sobre un tema de estas características, pero está ahí y yo creo que no es que sea ruido o no, sino que los españoles y los riojanos tienen que conocer la verdad y conocer la información, y ante lo que estamos es ante una supuesta, porque sobre todo hay que respetar la presunción de inocencia, pero ante una supuesta trama en una situación en la que más complicada lo tenían los españoles en ese momento, en el que los ciudadanos estaban sufriendo porque no podían salir de sus casas, porque estaban muriendo personas, y en ese momento había personas que se estaban lucrando indebidamente con el tema de las mascarillas. Pero además, el señor Koldo García no era un señor cualquiera, era el asesor, el hombre de confianza del ministro entonces de Transportes de Ábalos. Pero es que además fue el que custodió los avales para presentarse a las primarias de Pedro Sánchez. Tal es así que se quedó durmiendo en la sede para ello. El señor Koldo, el propio Pedro Sánchez le dijo que era un socialista de raíz, que era un ejemplar militante, e incluso sale en su libro. Quiero decir con esto que estamos hablando de que aquí parece que están implicados los que están en el núcleo de confianza de Pedro Sánchez, y por tanto debemos hacer las preguntas que hoy se han hecho o ayer en el Congreso, y es ¿desde cuándo lo sabía el señor Sánchez? Cuando cesó al señor Ábalos hace 3 años de todos sus cargos, que eran muy importantes, secretario de Organización y ministro de Transportes, que en aquel momento era y en este también era de gran importancia. Pero es que siguió manteniendo al señor Ábalos en las listas del PSOE en las últimas elecciones. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué respuestas tiene el señor Ábalos que temen el Partido Socialista y Pedro Sánchez? Y sobre todo, yo creo que tenemos que hablar no solo de Ábalos, sino también de los ministros de Sanidad. ¿Qué tiene que decir Illa y Darias? ¿Qué tiene que decir Marlaska? ¿Qué tiene que decir Armengol? Que hoy se conocía que las mascarillas que se compraron a esta trama, a esta presunta trama, se dijeron que eran defectuosas por parte de la presidenta Armengol, y luego para recibir los fondos europeos se dijeron que estaban bien. Menos mal que la actual presidenta del gobierno de Baleares, Marga Proens, ha dicho que hay que devolver esos fondos porque no correspondían, porque eran unas mascarillas fake. Pero no solamente Armengol, que es la tercera autoridad del Estado, sino también el ahora ministro de Política Territorial, el señor Torres, que tiene a su jefe de gabinete que también parece que está implicado. Por tanto, yo creo que estamos ante un caso en el que tiene que ser investigado, que tiene más raíces de las que en este momento conocemos, y de que estamos hablando de mucho dinero, de fondos europeos, de 1.600 millones de euros en una sociedad offshore en Luxemburgo, entre otras muchas cuestiones. Sí, bueno, yo la verdad es que coincido en que da un poco de pena, porque esto es el pan nuestro de cada día, y esto es un problema también del bipartidismo. Yo creo que no será la primera vez que oímos hablar de escándalos de mascarillas, no será la última, pero que pretendan los señores del Partido Popular o las señoras del Partido Popular dar lecciones de transparencia después de lo que también hemos conocido en Madrid, sí. Ese es el problema, lo que vengo diciendo vez tras vez. Se tiran los trastos unos a otros, utilizan el dinero público para enriquecerse algunas personas de ambos partidos, pero es que además luego lo utilizan para intentar hacer carrera política de eso. Y yo creo que agradezco que hables de los comisionistas, porque creo que hay que hablar también de los corruptores, y esperemos que no nos encontremos en breve con indultos, porque ahí sí que se ponen de acuerdo en indultar a los corruptores de unos y otros. Aznar indultó a corruptos de socialistas, y los socialistas también indultaron a corruptos. Por lo tanto, yo creo que lo que es importante es desde luego que haya una unidad férrea frente a la corrupción, y esto es inherente también a un sistema en el que
en el que desde luego se antepone siempre el lucro económico. Cuando hablamos, tantas veces hablamos de privatizaciones y de tal, todos lo defienden, ¿verdad? Y luego dicen, no, la colaboración público-privada, y el que se adjudican contratos a cambio de prebendas en muchas ocasiones. Por tanto, fundamental que haya investigación en este terreno. Una vergüenza por parte del señor Ábalos, tampoco le libro, ¿eh? Creo que un señor que ha sido secretario de organización del Partido Socialista y que habrá pedido, seguro, dimisiones, bueno, me consta que alguna lo ha hecho como consecuencia de determinadas actuaciones, y que ahora diga que es la única manera de limpiar su nombre, resulta un poco curioso, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo fundamental es que haya transparencia en todos los contratos y que desde luego, bueno, pues esto aún tiene un daño adicional, ¿no? Que yo creo que en un momento en el que tanta gente lo estuvo pasando mal, gente que no podía salir a la calle porque no tenía mascarilla. Recordemos también aquel momento cuando en un primer momento no teníamos mascarillas disponibles. Por tanto, bueno, que el bipartidismo de una vez por todas se pongan de acuerdo y dejen de tirarse los trastos a la cabeza en combatir la corrupción, que es una de las grandes lacras. Luego nos escandalizamos y nos llevamos las manos a la cabeza cuando, sobre todo los jóvenes, sienten una desafección de la política. Eso es un problema muy serio para la democracia, porque en la medida en que la gente no se implique en política, pues este tipo de cosas seguramente se darán más, y lo que hay que hacer, desde luego, es ser contundentes con cualquier indicio, desde luego la puesta a disposición, y luego habrá que hablar también, ¿no? Yo creo que hay que hablarlo también, este tema de que los cargos sean propios de las personas y no de las organizaciones, ¿no? Yo siempre creo que lo colectivo debe estar por encima de lo individual. Efectivamente, sí. Bueno, sí. Sí. Bueno, yo creo que la semana pasada además se lo comentaba al señor González de Legarra por las declaraciones que había hecho Pedro Sánchez, que yo le decía, él se lo tomaba a risa, que yo empatizaba con él. Al final, los líderes autonómicos y los líderes regionales, al final, con este gobierno, con Pedro Sánchez, tienen un papelón cada vez que tienen que dar la cara y tienen que defender los posicionamientos de su líder y de sus líderes, porque al final José Luis Ábalos ha sido el número 2 a todas luces del Partido Socialista. No era un cualquiera, no era un machaca, no era un correveidile, era el número 2 del Partido Socialista. Todo aquel que ha estado en una formación política sabe que el secretario de organización, después del presidente, es la persona más importante, porque es el que se encarga de vertebrar el partido en todo el territorio. Y aparte era ministro, por supuesto, entonces todos saben de la relevancia que tiene el señor Pedro Sánchez. Entonces al final, José Luis Ábalos. Entonces al final, cuando luego encima los resultados, porque al final desde que Pedro Sánchez lleva en el poder, desde 2018 han perdido 54 diputados autonómicos en las diferentes elecciones que se han ido desarrollando, y en vez de hacer autocrítica el señor Ábalos, el señor Pedro Sánchez y todos los demás, se dedican a decir que hay un déficit de liderazgo dentro de los líderes regionales. Entonces yo le di el pésame en su momento al señor González de Legarra, se lo doy hoy a la señora Orradre, y lo cierto es que estamos ante el mayor caso de corrupción, vamos, desde que en España hay democracia, ¿no? Desde que tenemos un poco conocimiento, es verdad, señor Orradre. Bueno, realmente en números, en términos absolutos, posiblemente el de los ERE de Andalucía, que también formaba parte del Partido Socialista, con más de 750 millones de euros defraudados, sea el mayor, pero al final eso es de un ámbito territorial, una parte del territorio español, pero un escándalo como el actual, en el cual se implican a ministros, porque claro, habrá que ver, porque al final el señor Ábalos está muy claro, el señor Ábalos está totalmente sentenciado, y Koldo era el machaca de Santos Cerdán, que sigue siendo ahora, es el número 3 del Partido Socialista, que me imagino que alguna explicación tendrá que dar, ¿no? El señor de Milagro, Santos Cerdán, que fue el que acercó al señor Koldo a Ábalos y a Pedro Sánchez, este individuo, que yo creo que al final el Koldo es un tonto útil. Aquí hay mucho más detrás, mucho más allá de este hombre, que al final, pues bueno, va a terminar, pues como todos sabemos, igual que el señor Ábalos, pero al final aquí hay muchas más personas implicadas del actual gobierno, los cuales se están poniendo de perfil, los cuales se están tirando balones fuera. Tenemos a la señora Armengol, que es la actual la tercera, ¿no? la tercera fuerza, ¿no?
la tercera persona más importante del Estado español, después del rey y del presidente del gobierno, es la presidenta del Congreso de los Diputados. Firmó un contrato de 3,7 millones de euros por mascarillas que nunca se llegaron a entregar, mascarillas defectuosas. No exigió la devolución de ese importe hasta que ella ya no estaba prácticamente en el gobierno, cuando llegó Marga Proens, que es la que se ha encontrado ahora todo este pastel. Parece que no tiene ninguna intención de hacer autocrítica, se lleva las manos a la cabeza. Luego tenemos a Ángel Víctor Torres, el que era el máximo responsable de Canarias durante la pandemia. Lo mismo, 7 millones de euros un contrato de mascarillas defectuosas. Tampoco pretende hacer ningún tipo de autocrítica ni asumir ningún tipo de responsabilidad. Tenemos a ella, tenemos a Marlaska. Entonces, claro, al final no solamente es los que ya están purgados, que por supuesto que lo del señor Ábalos no tiene no tiene nombre, pero bueno, yo creo que todo aquel que le haya gustado un poco la política y haya seguido un poco su trayectoria, pues sabe lo que se podía esperar de una persona de esta calaña. Y bueno, pues veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ya no solamente por Ábalos, lo que pueda tirar o pueda dejar de tirar de la manta, que al final yo creo que eso, al final la capacidad que tienen de reventar por así un partido es muy limitada. El señor Bárcenas en el Partido Popular parecía lo mismo, que iba a hablar, que iba a decir y tal, y al final M. Rajoy, los 4 nombres y tal, todos sabemos lo que hay, pero al final no ha pasado absolutamente nada, y yo creo que con Ábalos va a pasar 3/4 partes de lo mismo. Es la justicia la que realmente tiene que poner a cada uno en su sitio, decir qué responsabilidades tiene cada uno, hasta dónde está cada uno implicado, y yo creo que van a saltar muchos nombres, y que posiblemente si en algún momento el gobierno de Pedro Sánchez, más que por el tema de la amnistía, yo creo que por cuestiones como la corrupción, las personas sí que tienen un sentimiento mucho más fuerte y toleran mucho menos, más allá que el tema de la amnistía, y esto sí que puede poner en peligro el gobierno de Pedro Sánchez, y eso es lo que realmente le preocupa. Y luego lo que decía la señora Moreno de los cargos, por supuesto, yo en ese sentido pienso exactamente igual que ella. Los cargos no deberían de ser de las personas, sino que deberían de ser de los partidos políticos. Aquí, todos los que estamos aquí, no nos han elegido ni por llamarse Sara, ni por llamarse Enar, ni por llamarse Cristina, ni por llamarme Ángel. A mí me han votado porque yo pertenezco a una formación política que defiende unos principios y unos valores, y hay una serie de personas que comulgan con ellos, y me han votado por eso. En un momento dado, si yo no me someto a lo que determina el partido, a la línea que lleva el partido, no estoy de acuerdo, lo que tengo que hacer es dejar mi acta, apartarme, echarme a un lado y no quedarme el acta, que no debería de pertenecerme. Pero bueno, entonces pues bueno, ya hemos visto la catadura moral del señor Ábalos. Lleva desde 1981 ostentando cargos dentro del Partido Socialista, no se le conoce oficio ni beneficio fuera de la política, no ha hecho absolutamente nada más allá de eso, y bueno, pues se va a acercar al cargo y a ver qué pasa. Aquí, como ciudadano, te queda un poco el mal sabor de boca que la responsabilidad política al final de este tipo de personas la eluden totalmente, ¿no? Porque al irse al grupo mixto aquí, él se lava las manos y no hay responsabilidad política, que eso es lo que duele a mí como ciudadana, ¿no? Luego habría que medir hasta dónde llega esa responsabilidad política, ¿no? ¿Cuál es el límite al que hay que llegar? Que pues sí, porque por ejemplo para mí que el hermano de Tomás Ayuso se llevara 200.000 euros de comisiones por la venta de unas mascarillas, legal o no, desde luego es de vergüenza. Es para que desde luego la presidenta del gobierno dimita con carácter inmediato. Hombre, que las comisiones se las ha llevado, eso es una obviedad, señora Maiso. Y ese es el problema, es lo que les decía. Le parece fatal lo de Ábalos y le parece fenomenal lo de Tomás Ayuso. Y ese es el problema que hay de fondo. Ese es el problema que hay la Fiscalía Nacional y la Europea y no archivó todo. Es que es diferente. No, el problema archivó es que tienen una todo. política tramposa Ya lo siento. De privatizar todo, para que luego haya comisionistas que cobran del dinero público lo que tendríamos que estar gestionando de manera adecuada. Es de vergüenza que además no sea incompatible que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda legalmente cobrar comisiones por una operación en la que interviene el gobierno que preside su hermana. Eso puede que sea legal, desde luego lo que es vergonzoso. Archivado. Y vaya usted a la calle y pregunte a la gente qué opina de eso. Pregunten de lo que realmente se está hablando ahora. Sí, claro, que es todo esto. Eso es lo que eso es lo que les pasa. No, es que quiera yo. Claro, es que está ahí. Estamos en el tema. Sí, si me permite, claro, por eso el Partido Popular se niega. Está todo relacionado. Por eso el Partido Popular se niega a apoyar la formación de una comisión de investigación en el Congreso, porque solamente quiere que se investigue este caso, porque claro, el del hermano de la señora Ayuso. Vamos a hacer una en el Senado. El del hermano de la señora Ayuso está bien. El señor Tomás Ayuso efectivamente se llevó casi 300.000 euros de comisiones también por una
unas historias con mascarillas. Que si se archivó o no se archivó, bueno, la cuestión es que se las llevó. La cuestión es que se las llevó, señora Maiso. No había nada. Se las llevó. Y es más, no había nada. No sé si recuerda usted a un señor. No había nada. Sí, el señor Tomás Ayuso no depende, pero yo sé lo que cuando dice la señora Maiso lo que acaba de decir, no, vamos a hacer una en el Senado, y el Partido Socialista dice, vamos a hacer una en el Congreso. ¿Por qué? Porque depende de donde tengan la mayoría. ¿Quieren hacer una comisión de investigación de verdad o qué quieren hacer? Mire, les reto a que pidan a sus partidos que hagan dos, una en el Congreso y otra en el Senado. Así que investiguen claro, el órgano democráticamente elegido, no donde lo controlo yo para evitar. Si puedo, perdona, termina, que además estoy de acuerdo, que se hagan las que haga falta, si no pasa nada, no pasa absolutamente nada, que se hagan las que haga falta, pero claro, el Partido Popular quiere una comisión ad hoc para que no le salpique a sus cargos, a sus gobiernos, para que no vuelvan a salir temas como este, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo no sé si se acuerda el Partido Popular de un señor que se llama Pablo Casado, que cayó precisamente porque en su momento denunció lo poco ético en aquel momento resultaba, todavía no se había terminado de investigar, que resultaba el que el hermano de la presidenta de Madrid, con una adjudicación a los contratos de la comunidad que preside su hermana, se hubiera llevado casi 300.000 euros en comisiones, ¿no? Bueno, pues archivado. Eso es lo que... Sí, pero ustedes se cargaron al señor Casado y entonces pusieron al señor Feijóo, que vino a salvar el partido, un señor que se hacía fotos con un narcotraficante en una lancha, pero que no sabía que era narcotraficante porque, claro, en aquella época en la que él se hacía fotos con el narcotraficante en cuestión, no había Google ni Internet, ¿eh? O sea, esa es la catadura, hablaba el señor Alda de catadura, de quien nos da las lecciones. Hombre, yo aquí, claro, en mi partido he oído algunas declaraciones de algunos compañeros diciendo que el Partido Popular no haga tantos aspavientos porque no está en condiciones de dar lecciones. Pero yo, mire, en este caso siempre me gusta decir que yo las lecciones sí que me gusta recibirlas de los expertos. Entonces, en este caso, si el Partido Popular, que es experto en la materia, da lecciones sobre esto, yo tenga en cuenta que las voy a escuchar, no las voy a despreciar. Lo que no voy a permitir es que efectivamente se pasen ciertos límites. Luego el señor Alda me ha hecho muchas gracias, lo digo con todo el cariño, de verdad. No sé sobre qué juez de instructor va a caer la causa de esta causa en la que está presuntamente implicado el ex asesor del señor Ábalos. Coldo. Pero sí, Coldo, pero no hace falta, porque aquí ya tiene al señor Alda que le ha hecho toda la instrucción. A él ha hecho toda la instrucción, todo el recorrido por la causa, ha sido la operación Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, para determinar finalmente, después de 10 minutos o más de intervención que ha tenido usted hace un momento, que no va a pasar nada, porque al final, bueno, todo esto, fíjese, hombre, yo, señor Alda, sí que me parece muy bien que usted haga una... que no va a pasar nada? Usted ha venido a decir, bueno, pero al final ya vemos lo que pasa, porque al final también parecía que Bárcenas iba a tirar de la manta, aquí... no, bueno, que Ábalos no va a tirar de la manta, él ya ha hecho, Ábalos no va a tirar de la manta. Señor Alda, usted ya ha hecho su premonición sobre cuál va a ser, quiénes están implicados, está implicado todo el gobierno, una cosa tremenda. Bueno, ya le digo que yo creo que el juez que instruya la causa tiene que entrar en contacto con usted, que seguro le va a arreglar todo el mundo. Luego, hombre, que yo lo que no le permito, señor Alda, es que usted diga que este es el mayor caso de corrupción desde que se conoce, desde que tenemos democracia. Desde luego que lo es. Que se siente a su nivel lado, nacional, sí, a nivel nacional, que se siente a su lado una señora que pertenece a un partido que ha sido condenado por ser partícipe a título lucrativo en una trama criminal, que efectivamente no sabe quién es el señor M. Rajoy. Ya me gustaría a mí que el Partido Popular pusiera tanto celo, ¿verdad? Tanto que quieren saber ahora, pues en saber quién era M. Rajoy, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la señora Mato no sabía que tenía un Jaguar en el garaje de su casa, no tenía ni idea, o cuando la alcaldesa de Marbella no sabía a qué se dedicaba su marido y su hastro. En fin, todas esas cosas. Pero hombre, que diga usted que es el mayor caso de corrupción que afecta a un gobierno nacional. Cuando un gobierno cayó a raíz precisamente de una moción de censura. Pero que la moción de censura, ¿quién la defendió? ¿Quién defendió la moción de censura? Presentó. La moción de censura la defendió el señor Pedro Sánchez, pero la defendió Ábalos. La defendió Ábalos. Es que es espectacular. El Partido Socialista, pero la defendió la defendió Ábalos. La defendió a través del señor Ábalos. Será por la experiencia que tiene, como usted ha dicho, ¿no? Por la experiencia que tiene de corruptelas. En aquel momento tengo que decir que la defendió muy bien y le apoyaron el resto de partidos del Congreso. Y el señor Mariano Rajoy y su gobierno cayeron por formar parte de un partido. Yo no tengo la culpa de que el único partido condenado. De que Mariano Rajoy se fíe del Partido Nacionalista. Se lo digo de verdad. La verdad es que es triste. En este tema, en un tema tan grave. Mire, o sea, yo es lo que están haciendo. Déjeme terminar, pero es que lleva 2 horas. Lo que me gustaría es. Que no es el mayor caso de corrupción del Estado. No, a ver, ya no es ni que sea o que no sea. Mira, que cada telespectador saque su propia conclusión. Pero hombre, que el único partido condenado por ser partícipe a título lucrativo de una trama
criminal es el Partido Popular. Esa es la realidad. Que ustedes gobiernan con el Partido Popular en numerosas comunidades autónomas y ahora no les conviene reconocer ciertas cosas, que ustedes mismos vienen de la pata del Partido Popular y no les viene bien reconocer ciertas cosas, porque al final vienen a ser lo mismo, ustedes se mimetizan. Hombre, pero vamos a hablar con una cierta propiedad. Yo lo que digo es que tanto ustedes en el Congreso como ustedes en el Congreso también... Oiga, vamos, los telespectadores son lo suficientemente inteligentes como para no creerse nada de lo que está diciendo. La idea es que todos ustedes apoyen, como tienen tantas ganas de desvelar la realidad, sobre todo usted, que le he visto muy animado. No, si vais saliendo, pues si yo estoy muy tranquilo, comiendo palomitas. Que apoyen el Congreso, que es una comisión de investigación para que se esclarezcan este y todos los casos más que puedan estar relacionados con ventas fraudulentas, cobra de comisiones fraudulentas, ya sea en material sanitario o de cualquier otra. Mire, señora Orradre, los madrileños ya dieron su información y ¿saben lo que hicieron? Votar con mayoría absoluta a Ayuso. De lo que ustedes están hablando, si no tienen más que hablar de cosas del Pleistoceno o cosas como las que han hablado ustedes, y de un señor que navega con narcotraficantes, es porque quiere ocultar la realidad. Y miren, estamos hablando de que en 100 días del gobierno de Pedro Sánchez, ante lo que nos hemos encontrado son de mentiras, porque ustedes fueron a las elecciones diciendo que, por cierto, no iban a bajar los delitos de malversación, de corrupción, que es de lo que estamos hablando, y los han bajado. No iban a gobernar con Podemos, y lo han hecho, etcétera, etcétera. Lo que han seguido haciendo es levantar muro entre los ciudadanos y, por último, ahora mismo, lo que estamos haciendo y lo que los ciudadanos quieren hacer es saber qué ha pasado con las mascarillas que fueron compradas por el Ministerio de Transportes, por los gobiernos de Canarias y por los gobiernos de Baleares. Y los ciudadanos lo tienen que saber. Y lo siento mucho, pero como todo vaya así, nos vamos a encontrar ante el gobierno más corrupto de la historia. Sí. Pero le voy a decir otra cosa. Pero si tienen ustedes exministros en la señora cárcel, Moreno, lo que es muy... me deja terminar y luego me contesta. Me deja terminar y luego le contesta. Y también Barrio Nuevo. Y Luis Roldán también. Y también Barrio Nuevo. Pero en cualquier caso le voy a decir una cosa. ¿Sabe lo que estamos haciendo con eso, señora Moreno? Que no hablemos de lo que verdad interesa a los ciudadanos, porque con estos casos de corrupción del Partido Socialista de Pedro Sánchez no se está diciendo que ha subido la pobreza en España, 26,5%, 9% de pobreza severa y un 28% de pobreza infantil. Porque para ustedes, señores del Partido Socialista, lo más importante es que los españoles cobren cuantas más ayudas a la pobreza. Pues no, todo lo contrario, debiera ser todo lo contrario. Y con esto no se están escuchando las peticiones que están ahí y que siguen ahí y que Planas no ha hecho nada de los agricultores y ganaderos. Sí, ¿saben lo que han hecho ustedes ayer en el Parlamento Europeo? Votar a favor de la ley o reglamento de la reestructuración de la naturaleza, que implica mayor burocracia a los agricultores, a la ganadería y a los pescadores. ¿Qué implica? Venga, no nos vamos a desviar de los... No, pero voy a terminar. ¿Qué va a implicar a La Rioja? Y voy a centrar lo que va a implicar a La Rioja. Que al menos un 10% tenga que tener una protección especial y no se pueda tocar. Eso significa 50.000 hectáreas en nuestra tierra. No hay por dónde cogerlo. Y eso es lo que ustedes, señores del Partido Socialista, votaron ayer en Europa. Y con todo esto... Mire, y ayer hubo una reunión... No podemos hablar de lo que importa a los españoles. Ayer hubo una reunión de la consejera de Agricultura, precisamente, con las organizaciones profesionales agrarias, y ¿sabe lo que le respondió? Que ya lo van a estudiar, porque llevan ustedes meses estudiando y ni una ayuda real para resolver los problemas. También ustedes tienen competencias, o sea, que no vengan a contarnos aquí milongas. Efectivamente, ¿quiere hablar de los problemas que ocupan a los riojanos y a las riojanas? Pues vamos a hablar del segundo tema, ¿verdad, señora? ¿Verdad, María? Bueno, tenemos varios temas que vamos a hablar precisamente del problema que tenemos con los comedores, que han tenido otra ustedes información, una señora Moreno. Vergonzosa, señora Maiso. Otra información, señora Moreno. Más caro y peor servicio. Gestionen, recuperen las cocinas. Hágale caso a la moderadora, por favor. Enseguida hablamos de los comedores escolares. Venga, hombre, venga, señora Maiso, venga. Y que nos aclarásemos antes de los comedores escolares, las residencias de mayores. Me gustaría, hoy hemos conocido también otro punto de vista. ¿A cambio de qué les perdonan que no cumplan los contratos? ¿A cambio de qué, señora Maiso? Hoy, por ejemplo, Comisiones Obreras ha defendido un nuevo modelo de trabajo en políticas sanitarias y sociales que incluya lo que es la actividad asistencial. Habla de ello de forma puramente sanitaria en los servicios de carácter social que hasta ahora han ido de forma separada, pensando en una población
cada vez más envejecida, que lo será más en la próxima década. Y hoy el adjunto a Secretaría Confederal de Políticas Públicas del sindicato, Agustín Reollo, ha criticado además la amnistía otorgada a las residencias aquí en La Rioja, que va en contra, ha dicho, de las recomendaciones de Europa y también de la OMS. Lo peligroso, ha dicho, es que otras comunidades copien este modelo. Si hay problemas con gerocultoras, con ayuda a domicilio, con teleasistencia, lo más probable que esté ocurriendo es que las condiciones de trabajo sean tan malas como para que la gente no quiera adaptarse a ello. Sería peligroso también que esta actuación que se está tratando de imponer en La Rioja fuera para el resto de las comunidades. Parece que va en contra del concepto de lo que se pretende y de las recomendaciones, insisto, a nivel europeo y a nivel mundial, porque la OMS también está provocando que se... Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Porque yo he tenido tertulias en esta mesa y no sé si la gente en su casa, que es a mí lo que me interesa, queda claro. Si hay sanciones, si no hay sanciones. Sí. Aclarar un poco el tema, por favor. Yo creo que es evidente. Lo que se ha hecho es una resolución para no aplicar penalidades, digo para que no digas si son sanciones o no, penalidades a las empresas que incumplen los contratos. Es verdad que eso no implica que si incumplen la ley de servicios sociales se le puedan aplicar sanciones. En ese sentido, lo que se hace es decir que cuando una empresa que tiene obligación de tener una determinada ratio por contrato para el cuidado de las personas mayores en los centros residenciales o en los centros de atención a personas mayores, y no lo hace porque supuestamente no encuentra trabajadores, y digo supuestamente, ¿no? Porque claro, estamos hablando de profesionales de muy distinto tipo. Y en ese sentido lo que hace esa normativa es perdonarles, en definitiva, una amnistía para no aplicarles esas penalidades, que es una sanción por incumplimiento del contrato. Es verdad que es diferente de la sanción de la Ley de Servicios Sociales, lo digo para responderle ya de antemano, porque efectivamente este debate lo hemos tenido tanto tiempo y vienen a intentar dispersar la atención de la realidad, que es una amnistía y que es permitir y dar patente de corso a las empresas para que no tengan las ratios que tan importantes son. Y eso tiene un doble efecto muy importante. El primero y prioritario para nosotros es el empeoramiento en la atención a las personas mayores, pero no menos importante desde nuestro punto de vista es quien soporta esa falta de atención, y es el resto de los trabajadores que sí que están teniendo que prestar ese servicio sin esas ratios. Es decir, que para a lo mejor mover a una persona mayor, que se podría hacer con 2 personas o que se debería hacer con 2 personas para cuidar las posturas ergonómicas, la salud de los trabajadores y trabajadoras, pues entonces se tiene que hacer con una sola porque no se están cumpliendo las ratios. Es un tema gravísimo, es un tema desde luego importantísimo, y mire, estoy harta de oír la mayor eficacia en esta mesa y en otros debates, la mayor supuesta eficacia de las empresas privadas. Basta leer la propia resolución para decir que no, es que la gente prefiere trabajar en el sector público. ¿Por qué prefiere trabajar en el sector público? Porque desde luego las empresas privadas ese beneficio lo extraen, lo sacan, lo obtienen a costa de empeorar las condiciones laborales de los trabajadores y empeorar la calidad del servicio. La resolución vergonzante que el Gobierno de La Rioja ha aprobado, que se le ha pedido ya por activa y por pasiva que la retire de una vez, pues en vez de retirarla siguen R que R. ¿Qué les están dando las empresas a cambio? No, yo. Sí. Claro, por alusiones. Bueno, una vez más yo veo en esta mesa que en un tema de importante trascendencia para nuestra tierra, como puede ser la política en materia de mayores, no tenemos ninguna nueva propuesta. Una vez más, después de haber comparecido la consejera en el Parlamento, haber tenido un pleno en el que se habló sobre ello, haber tenido interpelaciones, haber tenido mociones consecuencias de interpelación en las cuales no se proponía absolutamente nada en esta materia, solamente que se retirara la resolución. Bien, vayamos a lo que decías, María, a ver qué es exactamente la resolución. La resolución lo que dice es que se eximirá de determinadas penalidades a determinadas contratos. De las penalidades. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Bueno, pues no en ningún caso se incumple la Ley de Servicios Sociales, y el título 10º establece las infracciones y sanciones, de tal manera que si un familiar
ve que hay una dejadez por parte de la limpieza, no hay un cuidado de un enfermo, podrá informar y se habrá el expediente oportuno y hay sanciones de 6.000 a 600.000 euros. Puede ser una amonestación, etcétera, etcétera. Esta ley es transitoria, es temporal y es controlada. Y es temporal, y lo digo ¿por qué? Porque en la medida en la que se vayan firmando los nuevos contratos que sustituyan a los que, por cierto, se firmaron en el año 2022, y quiero recordar quién estaba en el año 2022 gobernando, el Partido Socialista y eso porque, señora Maisó, piensan bajar las ratios en los contratos, les van a poner menos ratios, una vez que se vayan tienen que eximir firmando esos contratos, ¿verdad? Esta resolución decaerá. Y digo también que es controlada. ¿Y qué ratios van a poner en los contratos? Y digo también que es controlada. Déjeme terminar para que los ciudadanos escuchen todas las opiniones. Gracias. Y una vez, y digo que es controlada porque de 2 controles que había anuales, ahora hay un control mensual. Estamos en una tertulia, señora Maisó, no en y además, voy a decir una cosa, estamos hablando de los contratos que se firmaron en el 2022, que van con un acuerdo marco que también se firmó en el 2022, que insisto, gobernaba el gobierno de Concha Andreu. Unos contratos en los que se decía, que eso es muy fuerte, que había cláusulas de los mismos que probablemente no se pudieran cumplir. ¿Por qué? Porque el problema estaba ya ahí, porque había falta de personal médico y enfermera. Pero es que lo que es ustedes condenan también a las auxiliares de enfermería, señora Maisó. Lo que es más curioso es que en abril y mayo de 2023 el Partido Socialista, el gobierno de Concha Andreu, bajó las sanciones de graves a leves. ¿Por qué lo hizo? Pero que la resolución la han hecho ustedes, señora Maisó. La situación no se sostenía. Y todo ello, además, hay que añadir que hay una resolución de 11 de febrero de 2021 que no es que quitara las penalidades, es que quitaba las sanciones, las penalidades y los descuentos a las empresas, cosa que esta resolución no hace. Y por último, para que me contesten, pero que los ciudadanos tienen que saber todo. Por último, ¿por qué suprimieron la unidad de medicación a domicilio de las residencias que se puso en marcha en 2016, que evitó que el 50% de las personas que viven en las residencias fueran a urgencias y que con la excusa de la pandemia luego no se volvió a poner? Y esa unidad implicaba que una persona que vive en una residencia tiene que tener la misma atención de médico de atención primaria que una que vive en su domicilio. Y ahora eso no se está produciendo. Deje de echar balones fuera y explique por qué razón ha decidido permitir que las empresas incumplan los contratos. Explique la realidad. Yo creo que en cuestiones como estas, donde los que peor lo pasan y los que más sufren son, por un lado, las personas mayores de nuestra sociedad, que junto con los niños son los más vulnerables, y determinados trabajadores que ven que tienen unas condiciones muy precarias de trabajo, yo creo que las diferentes formaciones políticas no deberían de hacer un uso partidista de un tema como este, sino aunar fuerzas e intentar buscar un objetivo común y un criterio común, porque lo que está claro es que ni en los últimos 4 años el Partido Socialista logró solventar el problema, ni el Partido Popular lo está haciendo ahora. Nosotros... Bueno, durante estos 7 meses. Pero bueno, nosotros nos posicionamos igual que el resto de formaciones políticas en contra de eximir, ¿no?, de amnistiar, por así decirlo, a las residencias de la multa por no cumplir los ratios, porque al final los argumentos que arguye el Partido Popular nosotros no los entendemos así. Cuando habla de que hay un desajuste de personal profesional, realmente lo que sucede es que las condiciones laborales son muy precarias, son muy inferiores económicamente hablando a las que puede percibir un gerocultor en Navarra o en el País Vasco. ¿Quién firmó los contratos? En Navarra o en el País Vasco, y por eso hay una fuga de talento y nosotros aquí no encontramos personas que cubran este tipo de necesidades. Entonces, al final, bueno, que el gobierno del Partido Popular amnistíe a estas empresas, siempre que estas empresas se comprometan a mejorar las condiciones laborales de todos estos profesionales que se han estado manifestando por sus derechos y mejorar sus condiciones, pues bienvenido sea. Pero si esto lo único que consigue es que se amnistíe y aquí no se solucione nada y hablemos dentro de un año, dentro de 2 años del mismo problema, las condiciones laborales de todos estos profesionales sean igual de precarias, sigan cobrando 16, 17.000 euros al año, mientras que en el País Vasco se cobran 23.000 euros trabajando menos horas, pues al final el problema seguirá estando ahí y no se solucionará. Yo, si me permitís, me parece muy curioso
el concepto espacio-temporal que tiene la señora Maiso, que cosas que son del 2022 a veces le parecen el Pleistoceno, y cosas que son del 2021 ahora le parecen muy recientes y muy bien traídas para justificar la medida que ellos han adoptado. Dejen ustedes de ampararse en medidas que se tomaron de forma absolutamente extraordinaria en un periodo absolutamente extraordinario de gestión como fue el de la pandemia, y respondan a los ciudadanos, que en cualquiera de los casos yo, fíjate María, diría que lamentablemente, por mucho que digamos en esta mesa, no va a ser lo que nosotros digamos aquí lo que terminen entendiendo mejor los ciudadanos. Lo que mejor van a entender los ciudadanos va a ser cuando lo vean, cuando lo sientan, como solemos decir de forma cotidiana, en sus propias carnes, cuando noten, cuando vean, si ya de por sí el modelo de gestión de residencias lleva en entredicho mucho tiempo, y por cierto, hablando de las propuestas que dice la señora Maiso, que no se hacen, que no traemos, que no venimos más que a criticar lo que viene haciendo el gobierno en estos 7 meses, que yo creo que bien le ha dado tiempo de planificarse en este sentido y en otros muchos, pero bueno, la señora Moreno, lo ha dicho ella, pero bueno, ya lo voy a decir yo, ha propuesto la creación de una comisión de estudio para revisar el modelo residencial en nuestra comunidad autónoma y el modelo de atención sociosanitaria a las personas mayores, una comisión que nosotros apoyamos desde el Grupo Parlamentario Socialista y que nos gustaría mucho que pudiera crearse para analizar este problema, que creemos que de verdad es un problema y que requiere de una reflexión seria, y el Partido Popular se ha opuesto, ha registrado un escrito de oposición, es decir, no tiene ningún interés en que se revise el modelo de residencias, un foro ahí en el Parlamento o un espacio, una herramienta que podíamos haber usado para traer propuestas efectivamente o modelos de éxito que podamos conocer de otras comunidades autónomas o de otros territorios que nos podrían haber servido. Pues el Partido Popular se ha opuesto. Esto que lo sepan también los ciudadanos, las ganas que tiene, la determinación política que tiene el Partido Popular de mejorar el modelo de gestión de residencias. Lo cierto es que el Partido Popular, desde que gobierna, pues ha venido un poco firmando su sello de identidad, que es el de privatizar muchas cosas, y otras que ya están, digamos, medio privatizadas, pues como digo, llevarlas a límites que los propios ciudadanos van a poder notar cuando lleven a sus personas mayores a una residencia, estén pagando, por cierto, que no se paga poco por una persona ingresada o de usuaria de una residencia, pues vean lo que están pagando y la atención que esta persona recibe, pues ahí a lo mejor es cuando toca decir, cuando toca de verdad entender cuál es la medida que ha hecho este gobierno, que lamentablemente, y no me gusta decirlo, pero creo francamente, desde el Partido Socialista sí lo entendemos y por eso lo denunciamos, que va a deteriorar seriamente las condiciones de atención a personas vulnerables en residencias y por supuesto las condiciones de trabajo. Yo le pediría al Partido Popular que escuchara a la calle, como dicen ellos, ¿verdad que escuchan? Pues esto no lo escuchan, porque ya desde hace días vienen manifestándose diferentes colectivos para revertir esta medida. Estamos viendo cómo somos noticia a nivel nacional. O sea, es que somos noticia a nivel nacional. O sea, si no fuera tan extraordinaria esta medida, si de verdad no es tan extraordinaria, ¿por qué somos noticia a nivel nacional? ¿Por qué somos la única comunidad autónoma donde se va a establecer esta medida? Pues que recule, de verdad, que de sabios es rectificar en este caso y que piense en otra solución para dar una correcta gestión a este modelo de residencias y sobre todo que no se oponga a la creación de una comisión. Y hablamos de los comedores escolares. Lo que creo es que los ciudadanos vieron claramente cómo estaban y cómo de ustedes dejaron los servicios públicos y especialmente los servicios de cuidados de las personas mayores y por eso decidieron que había otra forma de gobernar. Y por eso ustedes no pusieron esto en el programa electoral. El pasado 28 de mayo nos dieron la confianza. Y les voy a decir que sí, que ustedes con eso tienen cheque blanco para todo. A quien le toca, porque se lo ha dicho a los ciudadanos, aplicar las políticas y las medidas del programa de buen gobierno en materia de mayores. Pero esto no venía en el programa de buen gobierno, señora Maiso. No, al revés, venía que van a fortalecer la atención a partir de ahí, esto no venía en su programa de buen gobierno ni en su programa electoral, señora Maiso. Ustedes hablan de esa comisión de estudio de la que ustedes hablan. Primero dejemos actuar al Poder Ejecutivo, que tiene un programa con una serie de medidas que, por cierto, la lista de espera del limbo de la dependencia que tanto le gusta a usted, señora. Usted sí que está en el limbo. Ha bajado. A mí no me insulte. Está insultando con eso a las personas que están en el limbo de la dependencia. Señora Maiso, de verdad, que no estoy insultando, señora Maiso. A esas personas. Es que ya ha dicho 2 veces lo del limbo y es que utiliza usted una frase que es que para nada se adapta a la realidad. O sea, de verdad. Señora Maiso, lo que está muy bien es que usted no engañe. No engaña a la gente. Mire, lo que se ha pedido es una comisión de estudio, aún antes que estaba prevista solicitarla, antes de que esta resolución se pusiera en vigor.
una comisión de estudio. No es verdad. Como usted, sí, es verdad. Como usted bien sabe, señora Maiso, las comisiones de estudio, que no de investigación o de otro tipo, son comisiones para dar un impulso y para intentar escuchar a expertos, y habla del modelo de atención a personas mayores que desde nuestro punto de vista tiene que revisarse. Tenemos que escuchar, tenemos que ir a un modelo de gestión de centros residenciales cercanos al domicilio, mucho más pequeños que lo que tenemos en este momento. Alargar cuanto más tiempo en su propio entorno la presencia de las personas mayores o dependientes. Y eso es de lo que queremos hablar en esa comisión. Pero como ustedes no quieren dar cuenta de nada, por si acaso les preguntan por algo que no les guste, pues lo que hacen es oponerse. Dígaselo a su ministro, que estableció un plan de desinstitucionalización de las personas mayores en 2023 y no ha hecho nada. ¿Sabe lo que hemos hecho nosotros? Aumentar las horas de ayuda al domicilio. ¿Sabe usted lo que ha hecho? Nada. Recortar y recortar. Recortar personal en la atención a las personas mayores. Y no se lo digo yo, se lo dijo la gente también en la calle el otro día. No tienen ustedes vergüenza y no dan ustedes respuesta a nada. Y lo que hacen es, mire, la mayoría absoluta le da la legitimidad para formar gobierno, pero no le da la legitimidad para lo que ustedes hacen, que no es otra cosa que despreciar al Parlamento como institución legítimamente también elegida. No solo les eligieron a ustedes, señora Maiso. Bueno, nos quedan 5 minutos para hablar de la situación de los comedores escolares. Hay un informe de FAPA que dice que la situación es peor que cuando estábamos con Ser Unión. El caso es que aquí nos alegramos que se vaya a cambiar el contrato que se haga ahora en marzo y que se hayan ampliado las... Pues no, bueno, esperemos que no, habrá que confiar, claro. Al final, también nos alegramos por la ampliación de las becas, ¿no? Eso son buenas noticias también, ¿no? Pero bueno, no se van a alegrar por nada. No, yo creo que lo que tenemos encima de la mesa... El problema es que se amplían las becas para la gente que tenía derecho a beca. Pero es que este incremento del precio del comedor para la gente que no había solicitado la beca y que no se le concede por el hecho de que se haya incrementado el precio, pues le genera muchas dificultades. Además, se hace con un menosprecio total a la calidad. Y yo creo que tanto que hablan... Incrementar yo creo, sin tener mucha idea, digo yo que habría que incrementar después de todo lo que han subido los precios. Es imposible, ¿no? Sino que te den una comida en condiciones. La idea sería incrementar la cobertura. Claro, eso sí, ahí sí. Y lo tendría que asumir o incrementar la asunción por parte del Gobierno de La Rioja de ese incremento, absorberla y en vez de aumentar las becas, pues seguir cobrando a las familias, que no quiere decir que el precio que se tenga que pagar por los alimentos pueda ser mayor, pero en tanto en cuanto no haya una nueva salida y una nueva oferta en el curso siguiente, pues que eso sea asumido por la propia consejería. Que además, bueno, nosotros planteamos que además que los comedores debieran formar parte también del ámbito pedagógico educativo. Creo que sería necesario incorporar también a profesionales ATES en el ámbito de los comedores escolares e incorporarlo como una función más pedagógica. Esto se ha hecho ya en el ámbito de las escuelas infantiles 0 a 3, pero tanto que hablamos, escuchen, y los comedores, los padres y las madres vienen exigiendo que las comidas se hagan en el propio centro, que sean los cocineros los que compren la alimentación en el al igual que cercano. sucedía con el problema de las residencias, el tema de los comedores escolares es un problema que se arrastra también desde la legislatura pasada. Cuando nosotros llegamos a las instituciones, por así decirlo, el contrato que estaba en vigor era un contrato que firmó la señora Andreu con Ser Unión en enero de 2022. Nosotros llegamos a las instituciones, al Parlamento de La Rioja, pues en el verano, ¿no? del año pasado, de 2023. Lo cierto es que la calidad del servicio era muy mala. El Gobierno de La Rioja suspendió, ¿no? Cortó, por así decirlo, el 31 de diciembre y llegó a un acuerdo con Mediterránea de Catering, que es la empresa que ha estado prestando el servicio hasta ahora, la cual ya arrastraba determinados problemas. Si simplemente tenías que brujulear un poco en internet para ver un poco el pasado de esta empresa. Todo lo que se hablaba y lo que se decía no era bueno, y al final, pues bueno, lo que ha sucedido es que en los alimentos en estos últimos meses pues haya habido plásticos, haya habido pelos, haya habido productos que están mal cocinados, productos sucedáneos de carne,
Entonces, pues bueno, al final ahora parece que va a haber un nuevo concurso que se cerró. Yo creo que habría que ampliar las sanciones a estas empresas, ¿no? Sí, no, ampliar las sanciones, primero ampliar las sanciones, porque el gobierno, primero ampliar las sanciones, porque el gobierno de La Rioja, es verdad que a Serunión le puso una sanción de 13.000 euros, mientras que por un caso similar el gobierno del País Vasco le puso 40.000 euros de sanción, que realmente para estas empresas tan grandes no sé hasta qué punto 13 o 40.000 euros es realmente algo que disuada sus artes y la manera de proceder. Vamos a dejarle hablar. A ver, yo creo que pero bueno, habría que aumentar también el presupuesto. Debería hablar yo. Creo que nos encontramos. Por supuesto, señora Maiso. Las alusiones que se están haciendo al gobierno y que sepa yo, el Partido Popular es el partido que sustenta al gobierno, más que nada. Los ciudadanos, eso es la democracia. Bueno, yo lo que creo es que heredamos. Bueno, no me van a dejar hablar, que es lo que están acostumbrados. Ya con esta actitud ya los espectadores creo que no les gustará que no nos oigamos las diferentes opiniones. En cualquier caso, nos encontramos ante un contrato, el de Serunión, que era un contrato mal ejecutado y lo heredamos. Hicimos con una rapidez pasmosa un nuevo contrato transitorio del que, por cierto, no existe ningún tipo de denuncia en la consejería. Cuando exista algún tipo de denuncia en la consejería, entiendo que los técnicos, los profesionales, lo podrán instruir y tengan que hacerlo. Pero lo más importante es que en marzo, unos meses, rápidamente, se va a crear un nuevo contrato en el que va a primar la calidad frente al precio, que es lo que hacía Concha Andreu. De un 40% del precio se va a bajar a un 15%. Se va a hacer 5 lotes. 5 lotes, ¿para qué? Para que se puedan beneficiar las empresas riojanas y para que pueda haber productos de calidad y riojanos. Bueno, pues estaremos atentos, lo dejamos aquí. Nada, no te preocupes, hombre, has hablado de la señora Maiso y ya está todo dicho, no pasa absolutamente nada. Tiene que hablar ella, claro. Adiós, buenas noches. 3 contra 1.